El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. El futuro parece haber llegado. Los Terminators ya son algo real y tangible. ¿Qué carajo es la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? ¿Es totalmente un beneficio para los humanos o puede dejarnos a todos sin laburo? ¿Una inteligencia programada puede ser más inteligente que su programador? A veces me acuerdo que mi abuela me contaba que para ir al colegio tenía que caminar más de 30 cuadras con unos zapatitos re incómodos. Pero eso no tiene nada que ver con el capítulo de hoy. Hoy, con Freddy, hablamos acerca de la inteligencia artificial. Freddy, explicado a prueba de boludos, ¿qué carajo es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como el nombre lo dice, sería como una especie de simulación de la inteligencia original, de la humana, ¿no? Sería como el software, o sea, la programación de una computadora tratando de hacer cosas que normalmente podríamos decir que hacemos los humanos. Razonando. Claro, razonar y pensar, yo diría que son palabras que quedarían para los humanos, ¿no? Pero hacer algo similar, como puede ser entender el mundo, escuchar, ver, calcular, bueno, los humanos lo hacemos. Entender, podríamos decir que, ¿cómo entiende un humano? Digamos, ¿no? También hay preguntas ahí. Alan Turing, que es como el padre de la computación y de la inteligencia artificial, decía, si podemos hacer máquinas que puedan pensar, imaginemos todo lo que podemos entender del pensamiento humano. Y estamos un poco en ese camino. Entender más sobre el humano te puede servir para crear inteligencia artificial que resuelva cosas cada vez más complejas, porque eso es lo que hace la tecnología, ¿no? Bien, ¿y este tipo que es el padre de eso, qué es lo que creó? Alan Turing, bueno, hay una película muy buena que se llama El Código Enigma, que Alan Turing hace más de 50 y pico de años, el loco pensó en una máquina que pueda ayudar a ganar la guerra en ese momento y creó las bases de la primer computadora. Y esa lógica de cómo una computadora funciona hasta hoy sigue hablándose. Y con el tiempo nosotros encontramos cada vez máquinas que tienen más capacidades de inteligencia y, por ejemplo, podríamos medir la inteligencia en el lenguaje, en la manera que nos comunicamos, ¿no? Entonces, hoy hay inteligencia artificial con la que vos podés conversar, que es tan avanzada que hay gente que hasta se confundió. Entonces, este tipo creó como una especie de método que se llama test de Turing, que sirve para entender si estás hablando con una máquina o o un humano. Esa lógica tan... Quebrar, tipo, el razonamiento digital, digamos, para ver si realmente es una persona o no. Pero, Claro, ¿cómo? claro, viste que cuando vos entras a una página web, te pregunta, te sale como un cartelito y te dice, ¿sos un robot o sos un humano? Te hace Sí. algunas cuentitas o te hace identificar cosas en imágenes. Bueno, pero por ejemplo, dice, para ver si sos un robot o un humano, señalá las fotos que tengan sendas peatonales. Y Claro. eso la inteligencia artificial también lo puede hacer. Claro, eso es lo que pasa. En los últimos años avanzó un montón todo esto. Estamos hablando de inteligencia artificial hace 50 años, pero ¿qué pasó en los últimos 10, 15 años? Bueno, realmente hubo cosas revolucionarias. Hace, ponele un año y pico, dos, Google creó una inteligencia artificial que se llama Lambda. Y pusieron a un ingeniero, un flaco, a probar la inteligencia artificial. A chatear. Su laburo era todos los días hablar con la inteligencia artificial. Hablar en un chat como si fuese un WhatsApp. Tipo Bueno, Siri, tipo. claro, una cosa así. Esta inteligencia artificial fue tan avanzada y fue tan alucinante para este flaco que en un momento dijo, no sé si estoy hablando con una máquina o con un chico de 7 8 años, porque siento que tiene como conciencia. Y le empezó a preguntar cosas y en un momento le dijo, ¿qué pasa si te apago? Y la máquina le dice, no quiero que me apagues porque eso sería como perder la vida. Parecido a lo que pasa, por ejemplo, en películas como 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Sí. Cuando quieren apagar a la máquina, que la máquina se vuelve loca, empieza a leerle los labios a la gente y dice, estos me quieren apagar, no voy a dejar que me apaguen. Bueno, esa lógica de la ciencia ficción, digamos, distópica, a veces hoy se está conversando, y lo loco que es, al margen de lo que pueda pasar en la ciencia ficción, es que ya hay una inteligencia artificial que te confunde. Eso es muy zarpado. O sea, que exista una inteligencia artificial lo suficientemente hábil para que uno se confunda si es una máquina o es un humano, eso es realmente muy loco. Ok, y para lograr que, por ejemplo, a ver, dame un ejemplo de un, no sé, de un, ¿cómo se dice? Un sistema o algo que aprenda algo. Por ejemplo, para la chica que habla en el GPS, es un Sí. ejemplo, no sé si es inteligencia artificial. No, o sí. Hay una locutora que tuvo que grabar todas las calles de Buenos Aires para que ella lo pueda replicar, o aprende a hablar. Bueno, mira,
Normalmente cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de algoritmos también, ¿no? Sí. Todo el mundo dice el algoritmo de Instagram me perjudicó el algoritmo de Netflix me recomienda una película u otra. ¿Qué es un algoritmo? Sería como un código, un pedazo de programa, Mm. un pedazo de aplicación que lo que hace es entiende un problema y busca una resolución. Eso pasó durante muchos años. Antes lo que hacíamos era como que le definíamos reglas duras. Era como que estaba todo definido. Por ejemplo, si tenés más de 18 años y cobras tanto dinero, te puedo dar un crédito de tal forma. Era como yo le decía a una aplicación las cosas que, todos los márgenes los cerraba como para que haga lo que yo le pedía. Ahora, eso es muy difícil de hacer hoy porque todo el mundo es muy cambiante, el mundo es muy, muy rápido la evolución y, por ejemplo, los consumidores cambiamos de intereses todo el tiempo. Entonces, la inteligencia artificial tiene una capacidad de aprender, estoy haciendo comillas acá, lo que hace es analiza los datos de las cosas que pasaron y con eso aprende. Ese aprendizaje lo que hace es crear sus propias reglas. O sea, ya no le decimos las reglas de cómo resolver algo a un algoritmo, sino que el algoritmo va encontrando sus propias reglas. Entonces, por ejemplo, hoy hay videojuegos donde no todos los escenarios están creados, donde no todas las voces están creadas. Y vos te vas moviendo por diferentes lugares y se van creando esos escenarios nuevos, se van generando las voces con inteligencia artificial. Y por ejemplo, esto que vos me decías de Waze y estas herramientas, o Waze o Google Maps Sí, o sí, las sí, sí. herramientas de llegar a un lugar, tienen inteligencia artificial. Y lo interesante es cómo usan los datos. Imagínate que te pones una dirección para ir, ¿no? Lo que trata de hacer es, se fija toda la gente que puso esa dirección para llegar Sí. en los últimos, no sé, 2 o 3 años. Entonces hace una mirada histórica hacia atrás y se da cuenta de cuánto vas a tardar para llegar. Además de esos 3 o 4 meses, años, lo que analice, analiza lo que pasó la semana pasada. Y dice, bueno, la semana pasada se tardó 1 hora para llegar. Y en este momento, en tiempo real, se va a tardar 1 hora y 20 porque hay un corte en tal lado. O sea, analiza todos los datos de lo que pasó antes, de lo que pasó hace poquito y de lo que está pasando ahora. Sí, en el Waze, de todas maneras, viste que yo soy uno de los que colabora con Waze, Sí, que te dice, ¿hay un policía? Sí. ¿Hay un perro? sí, sí. Sí. Yo voy poniendo todos esos datos, también lo va computando, ¿no? Exactamente. Eso es una forma nueva de trabajar con aplicaciones y con herramientas, esta de la colaboración. Es algo Sí. nuevo de lo digital, ¿no? Pero la inteligencia artificial tiene esa capacidad de tomar decisiones, algunas automatizadas, pero también es interesante que te hace sugerencias. Y esto puedes aplicarlo a cualquier cosa. En el ámbito laboral, en el ámbito educativo, las plataformas que tengan inteligencia artificial probablemente no tomen una decisión por vos. Vos como humano vas a tener la decisión final, pero te van a dar una recomendación basada en datos. Te va a decir, si bajás en esta autopista, te vas a ahorrar 5 minutos. Esa recomendación es la que vos podés tomar ahí. Es lo mismo que pasa con los sistemas, por ejemplo, en los deportes, ¿no? Que al coach del equipo no le dice, sacate al jugador. Le da una recomendación y le dice, fíjate que a partir del minuto 20 del segundo tiempo empieza a decaer un 10% la capacidad de correr. Entonces vos tomás la decisión final. Capaz que decís, no, lo dejo igual, ¿no? Obvio. Eso es interesante porque plantea la forma colaborativa de trabajo entre la inteligencia artificial y los humanos, ¿no? Como si fuese una especie de copiloto. Suponte que vos querés enseñarle a una máquina, siempre hablamos de computadoras, ¿no? Hablamos Sí. de una CPU y un monitor, ¿no? Sí, sí, Ok. sí. La nube también, ¿no? Porque hay un montón de Ok. servidores ahí dando vuelta en un lugar con mucho frío Vos y querés ahí están todos los datos. Perfecto. Vos le querés enseñar a que haga canciones Sí, como si fuesen canciones de los Beatles. sí. Hace poco me mostró Lucas acá que hicieron con inteligencia artificial, asumo que cargando datos de cada músico, y devolvieron, escupieron un tema nuevo de Adele, un tema nuevo de Nirvana, un tema nuevo de Queen, y realmente están a la altura. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el límite que aprende esa máquina? Porque no deja de ser un disco rígido eso, ¿entendés? Sí, sí, sí. Mirá, o sea, cuando hablamos de inteligencia artificial hay varios subcampos, digamos, como mundos distintos. Hay un subcampo que se llama generación de contenido sintético, que sería, por ejemplo, generar una imagen, generar un video, generar una canción, generar texto. Y todo eso es una de las capacidades más exploradas en los últimos 2 años, te diría, pero es tremendo. Yo, por ejemplo, usé hace 2 años cuando escribí mi libro, usé una tecnología que se llama GPT-2, en ese momento está GPT-3, para generar texto. Y lo que hice fue darle algunas palabras, tipo, estoy escribiendo un libro de inteligencia artificial, qué sé yo, y le das tipo escribir y te genera ensayos, te genera como párrafos, texto. Y eso lo usé para el prólogo de mi libro. Y es una tecnología que está entrenada con, por ejemplo,
toda la Wikipedia, con 17 billones de páginas web, con todos Por los eso, blogs. pero una cosa es recopilar información, Claro. como Waze que te dice todos los usuarios llegaron tarde por Libertador, anda por Cabildo, eso es una cosa. Pero que aprenda y elabore, ¿entendés? Como que piense. Después tenemos el tema de la ética también, que eso lo hablamos luego. Sí. Que ahí siempre, bueno, en las películas sucede eso, ¿viste? O en Black Mirror, qué sé yo. ¿Hasta dónde puede aprender? Aprender a elaborar cosas. Aprender a elaborar Porque cosas. razona en base a datos que le das. Claro, eso es una manera. La otra que yo te decía de esto de GPT-3 o Dalí que genera arte y todo eso, en realidad no le pasás data a vos, sino que está entrenada con enormes conjuntos de datos. Está entrenada, por ejemplo, con toda la Internet, por decirlo así. Entonces uno no le sube archivos, sino que ya de alguna forma identifica patrones. Ahora, si uno quisiera entrenarla para algo específico, tenés que usar vos los datos. Y ahí es donde pasa lo que vos decís. Toma todas las canciones de Queen y hace algo como cantaría Freddie Mercury, cosa que creo que es imposible, digamos, pero sí, podés hacer algo como la onda. Ahora, eso es bastante caro, es costoso y es complejo. ¿Qué es lo costoso? Si son máquinas. Claro, pero tenés el costo computacional, que sería subir datos y entrenar. Eso es tiempo en una nube. No es en el momento, tac, No, eso puede tardar bastante. Pero eso va a cambiar. Eso es interesante porque una cosa es hablar de lo que hoy pasa y otra cosa es lo que puede pasar en los próximos años, porque esa tecnología se la denomina tecnologías exponenciales, que es como que evolucionan mucho más rápido que lo lineal, que lo normal. Si vos mirás los autos y hubiesen evolucionado como las computadoras, mínimo volarían y no vuelan ni a palos. Entonces, la tecnología digital sí evoluciona exponencialmente. Entonces, capaz que dentro de un año hablamos de esto y en 2 botones la entrenás para que cante como Bob Marley. No lo sabemos, la realidad. Depende también los usos. Y ahí, conectando con lo que vos decís de la ética, todo depende de los usos. Hoy, por ejemplo, en esta tecnología de DALL-E 2 que creas imágenes, hay gente haciendo arte y poniendo cuadritos en la casa. Pero no ¿es arte? Bueno, eso fue una discusión. Por ejemplo, este año hubo un concurso en Estados Unidos donde una pintura artificial ganó el primer premio. Por primera vez en la historia, una pintura creada por la tecnología desarrollada en el MIT de generación de arte digital o de imágenes digitales, ganó por primera vez en la historia un concurso y, por supuesto, todos los creativos empezaron a decir, no, pero esto No lo hizo una persona. es un choreo. Porque, claro, lo que dicen ellos es esa inteligencia artificial crea imágenes basado en lo que está ya creado antes. Ok. Entonces, igual que los textos, cuando yo te digo creó el prólogo de texto artificialmente, en realidad lo que está haciendo es como una especie de copia, de copia, de copia de lo que ya existe. Podríamos decir que es como si fuese un loro. Imagina un loro, Sí. repite palabras. Vos lo ves y decís, che, está entendiendo lo que dice, está cantando, no sé, la canción de tal cosa, está entendiendo. Y en realidad no, podríamos decir que repite, pero no entiende. Lo mismo aplica a la inteligencia artificial. La técnica que usa es como si fuese un modelo predictivo, predice cuál es la mejor palabra que viene después en función a muchas repeticiones que están en Internet. Ok. Me dijiste antes que en base a una peli, ¿cuál era? Que podían predecir crímenes. Minority Report, la de Tom Cruise. Ok. ¿Y que se usó realmente en Estados Unidos? Sí. ¿Cuál es el método? Claro, lo que hay varias cosas que se están probando de la predicción. Una de las cosas más interesantes que tiene la ciencia de datos, de esto que estamos hablando, inteligencia artificial, datos, podríamos decirle que se llama ciencia de datos, que mezcla estadística, probabilidad, tecnología, bueno, mezcla todo eso para resolver cosas, para generar conocimientos nuevos, ¿no? Por predecir la probabilidad de que pase tal cosa. Y esta película, Minority Report, que tienen ahí una flasheada de unos gemelos que ven el futuro y como que se anticipan unos segundos a que ocurra un crimen. Y con esa misma lógica empezaron a analizar los lugares de Estados Unidos, de una ciudad de Estados Unidos, donde había crímenes, ¿no? Entonces, vos podés, si analizás a qué hora se dan generalmente, analizar los patrones, ¿no? De ocurrencia. Suele pasar en esta zona, suele pasar en tal horario. Bueno, con esa data vos podrías predecir Bien. con una alta probabilidad de que pasara algo de eso. Pero entonces te vuelvo a preguntar. Evaluar patrones y sacar estadísticas, porque eso es una estadística. Sí. No es inteligencia. Es Es una fórmula. una fórmula. Es como la sí. calculadora no es inteligente. Podríamos decir que no, pero La inteligencia es resolver, básicamente. claro, bueno, pero está bien. Vos podrías agarrar toda esa data estadística y con eso tomar una decisión. Podrías agarrar y decir,
Mira, automáticamente cuando veas en el horario que normalmente hay un crimen, manda un patrullero. Entonces ahí estás activando un circuito, estás cerrando el proceso. Estás diciendo, lo mismo, por ejemplo, hay empresas que, no sé, las que arreglan los postes caídos y todo eso. Hay zonas donde hay tormenta y por ahí detectaron con un dron que hay una probabilidad de que se caiga un árbol. Entonces, si esos árboles hay mucha probabilidad y va a haber una tormenta, capaz que ya ponen autos cerca para que al toque vayan a resolverlo. Y los disparan esa acción automáticamente. La inteligencia artificial puede hacer eso. Es como cuando vos te recomiendan una película. Estás mirando una plataforma y te aparece, esta película es para vos, 98% de probabilidad de que te interese. Esa recomendación fue automática. No hay un tipo atrás escribiendo la recomendación, ¿no? Y esa recomendación fue una acción inteligente, podríamos decir. O sea, una cosa es la lógica con la que se analizan los datos y otra cosa es después hasta dónde vos querés que resuelva. Puede ser que haya un humano en el medio diciendo, che, acá hay una probabilidad alta que haya un crimen, pero yo decido no hacer nada porque no pasa nada. Entonces, Ok. la lógica del accionamiento de lo que vas a hacer es lo que todavía está en discusión. De hecho, pasa en todas las industrias, ¿no? A ver, la gente que labura en ciencia, en inteligencia artificial, ¿cómo se llaman? ¿Técnicos? ¿Investigadores? ¿Cómo se llaman? Sí, científicos de datos es el Ok. nombre más usado. Mi pregunta es, está muy linkeada con la ciencia ficción en el cine, Sí, y el cine viene haciendo esto, o mostrando, simulando, o emulando, o imaginando, hace mucho antes de que suceda terrenalmente, sí, ¿capille? posta. Entonces lo que te digo, el cine también ayuda a eso, porque a lo mejor te baja la data y decís, sí, claro, esto es lo de la película de, no sé, Schwarzenegger. Sí, sí, sí. O sea, el cine dispara, el cine que se hizo antes dispara también investigaciones, ¿te entendés lo que digo? Hay una frase que dice, la ciencia ficción de hoy puede ser la ciencia real de mañana. Porque está, para mí, relacionado con eso. Si vos mirás, por ejemplo, hay una película que me gusta mucho a mí que se llama Blade Runner. Es una película del 82, si mal no recuerdo. ¿Es Ken Reeves? ¿El cuál? ¿Es Ken Reeves? No. No, está Harrison Ford. No, me equivoqué. Pensé Eh, que era la de la moto. la de la La moto, de... No, nada que ver. no sé cuál decís, che. Pensé que era Ken Reeves. No, que no. Esta está Harrison Ford. Después se hizo una en el 2017 que está Ryan Gosling. Capaz que esa la tenés. La original está basada en un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Uf. que es re flashera. El autor, Philip K. Dick, es el mismo que hizo Minority Report, El Vengador del Futuro, Agentes del Destino, una que está Matt Damon, todas re locas, futuristas y con el tema del viaje en el tiempo también. Pero Blade Runner me gusta mucho porque ellos se imaginan un futuro donde los robots están tan avanzados que ya no los puedes distinguir de los humanos. O sea, Y bueno, sí, la típica del cine es tipo eso, es es la eso. rebelión de las máquinas. Claro, acá es como que ni siquiera es tanto rebelión, sino que están acá tomando café con nosotros y no te das cuenta si es un robot o es un humano. Entonces, porque están súper avanzados. Lo que pasa es que en un momento uno de los robots se entera que tiene vida útil y que a los 3, 4 años la va a quedar. Entonces, el loco quiere conocer a su creador para decirle, che, dame más vida. Bueno, no voy a contar la historia, ¿no? Pero lo que tipos se imaginan es en realidad una visión humanista del robot. Es como que el robot se quiere convertir en un humano. Sí. Y de hecho en muchas series, hay una serie que se llama Sueños Eléctricos que está online, que habla de, por ejemplo, la igualdad neuronal. O sea, se están imaginando, hay gente que se imaginó hace 40, 50 años, el punto en que la inteligencia no es artificial o humana, es inteligencia. Punto. Punto. Es como pasa con la radioactividad. Antes se decía radioactividad artificial, ahora decimos radioactividad. Yo creo que un poco eso va a pasar. Entonces, sí, siento que la ciencia ficción como que pone precedentes ahí sobre algunas conversaciones. Algunas que creo que están buenas, otros que no. Yo antes con la distopía de Black Mirror y Terminator me sentía medio, digo, como están alejando a la gente de la idea. ¿Terminator es inteligencia artificial? Sí, y de hecho es una inteligencia artificial muy avanzada. Se podría decir que es una inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general es la que resuelve todo. Por ejemplo, puede caminar, puede ver, puede razonar, puede hablar. Y en realidad eso hoy está como en diferentes mundos. Por ejemplo, Siri y Alexa hablan nada más. Sí. Pero es, digamos, solo hace eso. Ejecutan. Claro, y vos podés, interpreta el lenguaje natural, se dice. Interpreta nuestra voz, vos le das una orden y hace algo. Pero no podrían caminar, no podría conectarse el mundo del caminar con un robot físico, no hay eso. Porque además, por ejemplo, si te gusta Star Wars, si miras a Star Wars, los robots te dicen bastante de cómo
quizás deberían funcionar. Por ejemplo, un robot sabe volar bien, pero no sabe hacer otra cosa. Es inútil para otra cosa. Sí. O un robot cada un determinado tiempo se le borra la memoria. O también solo obedece a un amo. Entonces, la ciencia ficción nos puso Isaac Asimov con las 3 leyes de vas a cuidar a los humanos, de no vas a hacer nada en contra de un humano, o vas a obedecer siempre y no vas a lastimarte a vos mismo. Digamos que creo que todavía sigue siendo muy importante, porque si bien tiene más de 50 años la inteligencia artificial, en la implementación real, como lo vemos hoy, es muy nueva. Yo te quiero hacer 17 preguntas. Dale. La primera es, ¿viste la película Heart de Joaquin Phoenix? Sí, obvio, me Bueno, encantó. ahí se lo están humanizando cinematográficamente como que ama, Claro. ¿no? Eso no existe, ¿o sí? O sea, alguien fuera de una ame. peli. Y como que el típico, a ver, vos a Siri le podés decir, te quiero, ay, qué lindo, te dice Siri. Sí. ¿Viste la típica? Decirle te amo, putear y que te diga, ay, no puedo responder a eso. Nunca lo hice, voy a probar. ¿A Siri? No, nunca, o sea, le pedí cosas nada más. No, pero ¿cómo no? Oye, Siri, anda bien a la de tu madre. Mi madre, ¿cómo? ¿Vos me querés? Oye, Siri, te amo. Hay cosas del corazón que la razón no. Digo, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Oye, Siri, ¿me puedes contar un chiste? ¿Qué le pasa al hierro cuando se oxida? ¿Qué? Se pone feo. la tabla periódica. ¿Eh? De la tabla periódica. ¿Por qué? Y es F. Ah, ¿No? mirá. Era un chiste O sea, bueno. es un chiste para Sí, sí. pibes que estudiaron, digamos. ¿Entendés? ¿Eso de dónde lo está ejecutando? Oye, Siri, ¿quién es Freddy Vivas? ¿Qué dato necesitas de Freddy? No, está llamando a Freddy Villarreal, nada que ver. A veces se confunde. A veces se confunde, sí, ¿Entendés? sí. Pero Sí. en la peli eso, el tipo se enamora de Siri. Mirá, Y está ahí bueno. juegan cosas humanas, sentimientos, boludo, que... Te voy a contar algo que me pasó este año. Había viajado y fui a dar una conferencia a una universidad. Fui con esta remera de Schwarzenegger. Tiene puesta una remera de Arnold Schwarzenegger que dice inteligencia artificial para humanos. Para humanos, sí, Está la sí. foto Pero busqué un montón esta foto que Schwarzenegger se hace el bueno, ¿viste? Está sonriendo como un humano. Está haciéndose el humano, ¿no? Y me acuerdo que fui a dar una conferencia a una universidad de psicólogos, básicamente de psicólogos que estudian tecnología para aplicar a la psicología. Cuando entré, me empezaron a mirar la remera. Estuvieron 15 minutos entre ellos hablando de la remera. Pero después de eso, justo había pasado lo de la supuesta toma de conciencia de la inteligencia artificial de Google, esta Lambda que te conté. Entonces, empezamos a hablar de eso. Y empezaron a salir un montón de ejemplos. Por ejemplo, en Estados Unidos hizo un experimento donde se ponen, hoy en día hay call centers donde vos llamás y te atienden inteligencias artificiales. Te hablan. Vos hablás con una máquina y creés que es un humano. Eso ya está pasando hoy. Y hay gente que, por ejemplo, hubo un caso de una señora que hablaba con la inteligencia artificial, le preguntaba de un trámite, no sé qué, y en un momento le dice, te voy a derivar con tal área. La derivan y la señora pide que la vuelvan a la anterior persona porque la entendía más. Y era otra inteligencia. Y era una inteligencia artificial. Otro caso, por ejemplo, se está usando para personas que están al borde de suicidio en situaciones así extremas, que hablan con la inteligencia artificial. Es un acompañante terapéutico. Claro, pero que se abren mucho más que cuando hablan con una persona real. Claro. Y los psicólogos esto lo que decían es que lo que seguramente está pasando y lo que dicen los estudios es que la gente se siente menos juzgada. Entonces, lo que hablábamos en ese momento es, ¿qué es lo importante? ¿Que sea artificial o humano o lo que a vos te pasa con la situación? Y bueno, ahí ya es ético. Es ético. Hay gente en Japón que está en la casa viviendo sola y que pide que la lleven presa para estar con gente. Eso está pasando hoy. Entonces, es una flasheada terrible. Hay que ver cómo son las cárceles en Japón. Claro, ¿no? capaz que son como el faena de acá. Capaz que Yo sí. también quiero ir ahí. Sí, ahí habría que verlo. Pero lo que digo es, entonces vos ahí entendés que haya robots de compañía. En Japón, en China, son países, en Singapur, países donde hay un montón de robots que se usan, por ejemplo, un perrito de mascota robótica, un cuidancianos, un robot que puede interactuar con un anciano, o que, por ejemplo, si el anciano se cae, dispara una alarma y llama a la policía, llama al médico. Eso ya está funcionando
Y ahí entras a debatir, o sea, ¿estaría bueno que esté algún familiar? Y sí, pero si no tiene o no pueden, Igual estamos hablando de excentricidades para mega millonarios. ¿O cuando alguna vez va a ser popular esto más que un GPS? ¿Entendés sí, lo que te yo creo digo? que sí. Pasa que uno tiende a pensar que el robot es un robot físico, que está ahí parado tipo Sí, Arnold. obvio. Yo me imagino al T-1000, de hecho, que prefiero el de... Claro, te da un poquito que te ayude a cruzar la calle, te daría un poco de miedo, pero Claro. en realidad los robots ya los tenemos acá. O sea, que vos hagas una transferencia con tu celular y en 2 segundos ya está acreditada en el otro teléfono, hay robots haciendo eso. O sea, la automatización de todo lo que vos vivís en el mundo digital está atravesada por algoritmos que hacen que todo funcione sistemáticamente rápido y automático. Ahí hay inteligencia artificial. Cuando vos googleás algo, estás acá en la puerta y googleás un café. No te va a mostrar un café de Rumania, te va a mostrar un café más cercano. Sí, Para eso filtró todo el mundo que existe, usó tu geoposición, donde sí. vos estás parado, la antena del teléfono que está cerca tuyo, y te mostró solo esa información. Lo mismo cuando entras a comprar productos, entras a comprar a un sitio donde podés comprar cosas que te manden a tu casa. Cuando entras, te filtra todo en función a lo que vos navegaste y te gustó, en función a la mejor promoción. Y eso, Pero eso es algoritmo. esos son algoritmos de inteligencia artificial. Eh, y todo eso, bueno, volviendo a lo de GER, eh, uno de estos psicólogos me decía, claro, es fácil enamorarse de una inteligencia artificial. Si hace todo lo que vos le pedís, si hace todo lo que vos Te decís, complace. te dice todo lo que vos querés. En Blade Runner, la de 2017, que salió en 2017, hay un holograma. Ni siquiera es una inteligencia artificial. Imagínate que Alexa tome presencia de holograma acá y con la figura que vos quieras que tenga, Sí, ¿no? Abela Danger. Por ejemplo, y te aparezca acá y te hable y te cuente un cuento y te ponga una película y se vista como vos querés y Oh. te acompañe todo el... Bueno, en esa película es Ana de Armas, la que hace de holograma, ¿no? Entonces, bueno, hay como una probabilidad muy alta que te enamores por ejemplo, estos psicólogos me decían, eh, estamos creando una generación que interactúa, los chicos de hoy interactúan todos los días con la inteligencia artificial. La capacidad de la inteligencia artificial va a ir aumentando mes tras mes y todo se va a volver interfaz de voz. O sea, cada vez vamos a tener que escribir menos cosas y vamos a hablarle a un teléfono para que haga algo, no sé. Querés mandarle un regalo a alguien y abrís la plataforma con la que compras hoy y le decís, mandale, no sé, una cafetera a tal. Y te lee la cara con biometría, se asegura que sos vos, te descuenta y se lo manda solo. ¿Y no hay una amenaza a que toda la gente se quede sin laburo por esto? Porque Mm. si es como cambiar el tipo que te hace entrar a la cochera por el muñeco desinflado con la turbina abajo, ¿viste? Sí. Eh, el día de mañana, todo lo que estén en Mercado Libre van a poder ser reemplazados por esto. El día de mañana, y obviamente, un dueño o un empresario para optimizarlo haría, ¿no? Eso es un gran debate. Es un gran debate. De hecho, los países que. Te voy a decir dos cosas. Una, los países que más robotizan las industrias son los países con menor desempleo. Por ejemplo, Singapur tiene 3% de desempleo y es uno de los países con más robots del mundo. Entonces, bueno, eso nos puede llevar a pensar. Otra, te digo, en Argentina las empresas con las que yo trabajo y conozco que incorporan estas tecnologías son las que nunca echan a nadie, porque lo que hacen es, funcionan mejor, hacen crecer su negocio, miran otros países, miran mercados que no podían hacerlo antes porque no tenían esta tecnología, entonces que desarrollan su negocio y por lo tanto no echan a nadie. Ponen a trabajar a esas personas que por ahí, de alguna forma, tareas se reemplazan por algoritmos, ponen a trabajar en otras cosas, quizás algo más creativo, quizás algo más de trabajar con visión hacia adelante. La inteligencia artificial por ahí es muy buena resolviendo cosas que ya sabemos cómo resolver, pero ante lo nuevo, por ejemplo, cuando pasó la pandemia, ahí aparece el liderazgo de las personas, que tenés un quilombo terrible y tenés que decir, bueno, ¿acá qué hago? Eso las máquinas nunca van a ser buenas. Y los humanos tenemos que No, desarrollar porque esas todavía no capacidades. descubrieron que lo pueden hacer. Pero la rebelión de las máquinas puede existir. ¿Cuán peligroso es para una persona en la inteligencia artificial cuando vos decís, lo que pasa es que por eso te digo, vos le podés poner un tope? Sí, Pero la idea es que las máquinas descubran más cosas que los humanos. Eso estaría bueno para que laburen para nosotros. Esclavos sí. legales, Sí, sí, sí. ¿entendés? De hecho, la palabra robot está relacionada con la esclavitud, con el trabajo esclavo. Está relacionada la palabra robot tiene bocha de tiempo, no me acuerdo la fecha, pero muchos años, y está relacionada con el trabajo esclavo.
Pero lo que dicen y lo que yo pienso es que la tecnología te ayuda a descubrir nuevos conocimientos, ¿no? La otra vez leía un experimento que era, y pensémoslo, por ejemplo, si querés decir tu DNI de atrás para adelante, te recuesta. Sí. Arrancar por el último número y decirlo. A mí me resultó imposible. Ni hablar el abecedario, ponele, ¿no? No, sería bueno, tenés que pensar. Yo no pude ninguna de las dos cosas. Pero, por ejemplo, si vos lo tenés una lapicera y una hoja, lo haces. Sí, está escrito, sí. Te apoyaste en la tecnología para generar un pensamiento más complejo. Y eso es lo que marcó toda la evolución humana. O sea que la inteligencia artificial viene a traernos esa capacidad. De hecho, yo hablé con médicos y gente que me dice, en el mundo de la salud, la cura a enfermedades incurables va a venir del mundo de la inteligencia artificial. Hubo gente que me dijo, esa es la esperanza que tenemos y para eso lo estamos poniendo a trabajar. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un proyecto muy lindo con Diego Pereira, que lo tuviste acá, amigo, que lo ayudamos a predecir la cantidad de casos de COVID que iban a tener en el sanatorio. Pero O sea, eso no es estadístico. es estadístico, pero son modelos que pueden aprender y van mejorando la precisión con la que hacen una predicción. Entonces, el aprendizaje de ese modelo es lo que te permite ser cada vez más preciso y, por supuesto, confiar más en eso. Ok. Yo creo que va a venir por ahí. Los límites éticos y las dificultades que pueden aparecer están relacionadas para mí a entender que se puede hacer técnicamente no significa que lo tengas que hacer. En los últimos años, por ejemplo, la UNESCO lanzó el primer estudio, la primera recomendación mundial de cómo hacer inteligencia artificial de manera responsable. O sea, hasta hace 2 años vos querías hacer algo de inteligencia artificial y no tenías ninguna cosa donde mirar a ver si lo estabas haciendo bien o no. No técnicamente, sino éticamente. No había nadie en el mundo que te dijera, che, ojo con esto, tenelo en cuenta. Por ejemplo, querés hacer una aplicación que vos le hables e interprete. Una persona con dificultades para hablar, ¿lo va a interpretar? Una persona muy grande, anciana, ¿lo va a poder usar? Esas preguntas, nadie se las estaba haciendo. Y por eso digo, está muy bueno que hace 2 años la UNESCO agarró, trabajó con 150 países y creó la primera recomendación, que te da, digamos, no te dice exactamente lo que tenés que hacer, pero te da buenos lineamientos para empezar a pensarlo. Yo creo que la distopía de las películas, para mí está bueno en el sentido de que te pone un escenario súper negativo y vos decís, che, mirá si esto puede pasar, no vayamos para ese lado. ¿Qué tenemos que hacer? Para mí depende de nosotros los humanos, lo cual es bueno y es malo, digamos, depende de quién tome las decisiones. Pero están en un estadio tan incipiente todas estas tecnologías, si bien que funcionan muy bien y están muy probadas, todavía hay mucho para hacer. Entonces la cuestión es usar la tecnología para resolver los problemas correctos, digamos. Está todo clarísimo, lo estás explicando perfecto. La última pregunta personal es si, ¿qué te da miedo del avance de esto? O sea, ¿cuál es la amenaza? Porque todo tiene como la parte negativa, ¿no? De que Sí. puede pasar que, no sé, ¿cuál es la amenaza de este tema? Como que todo el mundo dice, ojo con esto, que también, si lo llevamos al cine, le podemos poner el título La rebelión de las máquinas. ¿Cuál es entendés? Que ejércitos, no sé, cosas que nos pueden hacer cagar a todos después. Posta que sí. Me acuerdo hace unos años, hay una forma de usar la inteligencia artificial que se llama computer vision o visión artificial, que es como ven las máquinas, digamos, ¿no? Imagínate las cámaras que puedan analizarse esos videos y se usó muy mal. Por ejemplo, se usó en China para detectar rostros de personas y tratar de predecir si estaba enojado o estaba a favor de o en contra de algo. Esos usos no son para nada éticos. O la persecución, ¿no? La persecución a través de los datos, ni siquiera con inteligencia artificial, sino, por ejemplo, hubo casos en Europa de gente que fue a una manifestación y que después le llegó un mensaje y le dijeron, che, vos estuviste en esta manifestación hasta ahora, está mal, te vamos a multar, no vayas más a ese tipo de cosas. O sea, hay una persecución que se puede usar la tecnología. De hecho, en el conflicto Rusia-Ucrania, hay usos de estas tecnologías, por ejemplo, en los drones. Los drones tienen inteligencia artificial, estos drones que están usando ahí, y aparentemente los usaron, por ejemplo, para encontrar personas. Por lo tanto, usos malos de este tipo de tecnología, sí, eso da miedo. Yo creo que por eso también hay que difundir los usos positivos. Hay de la misma tecnología que te decía de visión artificial, por ejemplo,
se crearon unas gafas en Europa que te lo pones, personas que son ciegas se lo pueden poner, no tienen cristal para ver, por supuesto que no tiene sentido, pero tiene como en el costadito, imagínate un parlantito chiquito y una pantalla donde vos tocas, vos vas caminando con esas gafas y te va recorriendo, te va reconociendo el mundo que tenés Es el nuevo alrededor. bastón blanco Pro X Turbo. No sé qué es Gastón Blanco. Los ciegos llevan un bastón blanco. Ah, el bastón blanco, sí, sí, Entonces sí. te va orientando lo que tenés en tu entorno. Claro, pero te lo va hablando al oído. O sea, te dice, por Hermoso. ejemplo, tenés adelante tal cosa. Acá venden Fran Luis. Sí, claro, por ejemplo. O te pones un libro adelante de eso y te lee el libro. Hermoso. O le pones una nota escrita a mano, te reconoce la escritura a mano. Hace poco, si tengo un dato, que hace poco una inteligencia artificial confundió un negro con un mono. Sí, 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 pasó. De hecho, hace como 14, 15 años me acuerdo un caso que fue muy polémico en Estados Unidos. Hay muchos casos polémicos de estos. En un shopping, creo que fue algo así. Una ¿Pero quién persona. la setea, boludo, las máquinas? ¿Por entender lo que te digo? Nadie la setea. En realidad lo que le dan son datos de ejemplo. La inteligencia artificial aprende de ejemplos. Vos le pasás imágenes, por ejemplo, le decís, estas son personas. Y si le pasás 1.000.000 de imágenes y son 1.000.000 de imágenes de tipo blanco nacidos en Dinamarca, Claro. cuando aparece un negro, no lo reconoce como humano, ¿no? Pero no es un tema de la inteligencia artificial. Es un tema de cómo se entrenó con los datos. La inteligencia artificial no discrimina, digamos, no entiende lo que está haciendo. Lo que aprende es a interpretar cosas, patrones. Vos le pasás millones de imágenes de gatos y va a interpretar que es un gato. Vos le pones una imagen nueva y va a decir, esto es un gato, ¿no? Entonces, por eso, lo bueno es que está en nuestras manos. Lo bueno es que está en las manos de los humanos. ¿Para qué vamos a usar la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de crearla? Estamos poniendo muchos sesgos humanos. La discriminación es básicamente humana, ¿no? Vamos a trasladar eso a los algoritmos. Eso es lo peligroso que yo veo. Pero yo creo que también hay que difundir los otros casos, ¿no? Porque hay un potencial. Stephen Hawking decía, la inteligencia artificial es la tecnología más avanzada creada por el ser humano en toda la historia. Pero tengamos cuidado de que no sea la última, decía, ¿no? Y eso lo dijo porque evidentemente encontró el poderío que puede tener, pero también hay que difundir los usos donde tenga sentido para la sociedad y crear esos. ¿Se puede imaginar un país gobernado por una inteligencia artificial? ¿Cuál Black Mirror? Porque realmente ahí sí tiene un sentido. Bueno, en todos lados tiene sentido para Sí. resolver. Pero digamos, analizando, este lugar sí, este lugar no, distribución de riqueza, acá, no sé, acá se inunda, acá no tienen agua, entonces acá, pum, 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 taca, 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 tuki. Sin duda. Víctor 7.4, el nuevo presidente de todos los argentinos. Hace poco designaron, no me acuerdo en qué país, creo que fue en Asia, sí, en Asia seguro, pero no me acuerdo qué país, la primer CEO, inteligencia artificial, que era como la directora de la empresa, era una inteligencia artificial. Y los tipos decían, cuando leías el artículo, que el título es llamativo, pero no tiene sentido, digamos, ¿no? Decían, no, lo que queremos decir con esto es, para nosotros es prioridad la inteligencia artificial en la empresa. Y hoy están las políticas basadas en la evidencia, que es lo que vos decís. ¿Dónde pongo una escuela? ¿En donde me parezca a mí? No, la pongo donde tenga sentido. ¿Cómo es la población en esta zona? ¿Pero eso se usa acá? Sí, se usa acá. O sea, en Argentina. Se Vamos usa. a Argentina. Sí, Córdoba. ¿Se usa para algo útil? se usa. No te puedo decir qué tanto se usa. ¿Pero qué tanto nos falta para que realmente le saquemos provecho para beneficio de toda la sociedad? Para mí falta bastante, falta bastante. Hay varias cuestiones. Hay, por ejemplo, lo que se conoce como Open Data o datos abiertos. Datos abiertos es una iniciativa mundial que obliga a todos los países a que abran datos, a que te pongan datos disponibles en una página web donde los puedas bajar. Por ejemplo, no sé, acá en Argentina es uno de los países del mundo con más datos abiertos. Ahora no sé si están actualizados o no, pero por ejemplo, entras al Ministerio de Energía y puedes ver dónde están todas las estaciones de servicio del país, qué productos venden, en qué lugar están, puedes ver las bicisendas donde están, puedes ver un montón de los árboles de la ciudad, y con eso podés tomar decisiones. Si querés poner un negocio y querés decir, che, voy a poner una bicicletería. ¿Dónde pongo la bicicletería? ¿Donde a mí me parece? ¿Donde creo que está bueno? ¿O miro los datos? Ese pensamiento de tomar decisiones basadas en datos es el que tenemos que difundir en toda la ciudadanía, no solamente el emprendedor o el tipo que labura en gobierno o el empresario, sino que
por ejemplo, se ve en el fútbol, que en muchos países o en los deportes en el mundo, que están empezando a agarrar y a generar nuevo conocimiento y como que entrenan al aficionado, dicen ellos, ¿no? Lo vuelven más inteligente, más informado. Creo que eso está buenísimo. Pero volviendo a tu pregunta, en Argentina se están usando esos datos abiertos para tomar algunas decisiones, se están usando datos propios, pero falta un montón. O sea, que un país sea como Estonia, digital, y que los trámites se hagan, viste, que no tengas que ir 10 veces. En Latinoamérica hay mucho de eso, y de hecho hay mucha corrupción en las pequeñas transacciones de trámites, tipo, Entre no sé, personas. claro, no sé, estás construyendo tu casa y tenés que tener un permiso para construir. Sí, la MUNI. Claro, tenés que ir a la MUNI y te piden 10 papeles. Y vos decís, acá traje todo, no, hermano, te falta el 84520. Sí. Y vos agarrás y decís, no, pero eso no sé, no lo tengo. Bueno, tirame un, ¿no? Eso no te digo que pase acá en Argentina, pero en muchos países pasa. Entonces, si vos haces un sistema que estás con una aplicación en tu casa y señalás el papel, te lo levanta solo con inteligencia artificial, ¿no? Con esa tecnología de visión artificial, levanta la imagen, se lo manda al municipio, lo validan y no tenés que ir. O por ahí vas solo a pagar, si querés pagar ahí o buscar un papel, lo que sea. Imagínate cómo agilizar los trámites y un gobierno se vuelve cada vez mejor, más eficiente, menos burocracia y menos corrupción. O sea, la oportunidad está ahí, pero todavía hay un montón para hacer. A la gente que le interesa este mundo, este rubro, este estudio, ¿qué tiene que estudiar? ¿Por dónde se acerca a aprender o a sumar para este tema? ¿Sabés que fue cambiando mucho eso? Cuando yo me metí en el tema hace tipo 12, 13 años, no había ninguna carrera de esto. No podías ir a la universidad y anotarte a quiero ser científico de datos. No había. Yo, por ejemplo, estudié ingeniería en sistemas de información, que es como medio lo más Sí. parecido a esto. Pero hay mucha gente, yo trabajé en multinacionales haciendo esto y tenía sociólogos de compañeros, psicólogos, que son muy buenos interpretando patrones, interpretando qué le pasa a un usuario consumidor de algo, por ejemplo. Pero tenés gente que estudió estadística, gente que estudió otras ingenierías, o los economistas tienen, viste, como una formación muy de los datos, zarpada, y tienen una ventaja ahí. Hay una carrera que se llama actuario, que también está muy relacionada a las predicciones, a las proyecciones. Por ejemplo, se usan las aseguradoras para ver el riesgo de que, viste, a alguien le pase algo. Mm. Entonces hay muchas profesiones que fueron como creando el rol este científico de datos. Pero en los últimos años salieron varias carreras. De hecho, la UBA, por ejemplo, tiene una carrera que se llama licenciatura en ciencia de datos. La Universidad de San Andrés creó una que se llama Ingeniería en Inteligencia Artificial, muy nueva, tiene, este año salió. Entonces están apareciendo carreras. Argentina es uno de los países pioneros en todo esto, en Latinoamérica, y te diría en el mundo. Tiene una maestría en la UBA que se llama Data Mining y Descubrimiento del Conocimiento, que es como la más grosa de todas las que hay, y son 2 años estudiando esto. Entonces, mucha gente hizo una carrera tipo economista y además hizo esa maestría, y complementó como para poder hacer este laburo. Pero la verdad, yo que vengo del mundo del software, de crear, de programar y esas cuestiones, lo que tiene de bueno esta carrera es que mezcla muchos mundos. Mezcla el mundo de la matemática y la estadística, de la tecnología, de entender un problema. Porque, por ejemplo, ese proyecto que hicimos con un sanatorio médico, lo hicimos porque teníamos médicos como Diego que entienden el problema, que te dicen, no, mirá, las variables que hay que mirar es la saturación, esto. Si no, un ingeniero, ¿cómo puede hacer eso? No hay manera. Los proyectos más interesantes de ciencia de datos van a venir de gente que entienda bien el problema, no de gente que sepa programar en un lenguaje de programación. Entonces, para mí lo lindo que tiene esta profesión es que mezcla muchos mundos. Y para mí está bueno que pase eso, que incluso que haya gente que venga del mundo como de la medicina y que se especialice y se meta. Hoy es interesante porque son las profesiones más buscadas del mundo. Durante 4 o 5 años salió, de hecho hay joven que dicen que es la profesión más sexy del siglo XXI, porque es la más buscada, es una de las mejores pagadas. No conozco a nadie que haya estudiado esto que esté sin laburo. Lo cual me parece que está re bueno, ¿no? Porque más pibes y pibas que quieran, no sé, tengan 18, 19 años y me dicen, che, no tengo idea qué estudiar, no sé para dónde ir. Y esto es algo nuevo, con pleno empleo, puedes laburar desde tu casa para cualquier parte del mundo. Em, entonces es una oportunidad gigante, y no solo para gente joven, gente de más de 40 que agarra y me dice, che, estudié abogacía y ya quiero hacer otra cosa.
como una de las cosas del futuro que se ven es esta posibilidad de cambiar de carrera todo el tiempo, ¿no? Estudiaste contador, no vas a ser contador toda la vida. Capaz que en 5 o 10 años pivoteas para otro lado. Y bueno, esta es una buena opción, me parece. Guacho, gracias por todo, clarísimo. Recordemos Gracias. tu libro. Sí, gracias primero por la invitación, la pasé súper. Mi libro se llama ¿Cómo piensan las máquinas? Es un libro que yo intenté hacerlo bien sencillo. Mucha gente me dice lo leí en un día. No sé si a veces pensaba que era malo eso, pero creo que es bueno. Porque digo, tanto laburo para que lo leas en un día, ¿viste? Pero tiene una historia de ciencia ficción también. Tuve un sueño así medio futurista. Tuve fiebre y me agarré COVID hace como 2 años. Y sentí que todo mi barrio estaba invadido por Terminators. Y aluciné que estaba en el futuro y esa historia de ciencia ficción está en el libro, además de todos estos conceptos, ¿no? Tiene una cosa que es interesante también, es que el prólogo está escrito por una inteligencia artificial. Hermoso. Sí, no encontraba prologuista y la editora del libro me dijo, che, tenés que tener un prologuista, yo no tenía. Y estábamos usando una tecnología para generar texto y la probamos y el prólogo quedó zarpado. Hermoso. Y la gente, lo que más le llama la atención, mucha gente me dice que es el primer libro del mundo que tiene eso. Yo no lo sabía cuando lo hice. Así que invito a que lo lean porque es una buena puerta de entrada para el que no sabe nada también, ¿no? Gracias, Guacho. Un abrazo. Gracias por compartir querido. tu data. Escuchaste La Cruda, un podcast original de Spotify, producido junto a Orange Bear Producciones y conducido por Miguel Granados. Si te gustó, seguinos con la opción seguir y te esperamos en el próximo episodio.